me dijeron que avise que no, los coquetos que saco una foto, así que sonríen, por favor. Muy bien. Luciano, estás hermoso. Luciano, se te ve todo con plantas. Con plantas de fondo. Bueno, la pantalla 2 hay poquísimas cámaras prendidas, así que saldrán en negro. Lástima. Belu, vos tenés buena señal, prendé la cámara, Betel también tenían, aunque sea para la foto, a ver, prendan la cámara para la foto, la Patricia, segunda que se te pantalla. vea mejor la cara. Catalina, Lucía, Renata, Ana, Iván, vamos, Hola, prendan la Sofía. cámara. Martín, Mili, un ratito nada más, después la apagan de vuelta. Cami, lástima que hay algunas que tienen la cámara rota, pero bueno, prendan un ratito la cámara para la foto y sonrían como si estuvieran contentas de estar en la virtualidad. Les doy, Betel, ¿no podés prender? No tiene cámara Catalina, qué lástima. Bueno, pero no importa, están perdonadas, quedará en el chat que no tenían cámara. Belén Corliani, prende la cámara, compañera de danza. ¿Saben que Belén Corliani bailaba conmigo? Mira. Vamos, Belu, prende la cámara. Si no, subo una foto tuya bailando conmigo, ¿eh? Vamos, Belu. No quiere prender la cámara. Che, Belén, ¿estás, Belén, o estás estudiando? Vamos, Belu. Mirá, no quiere prender la cámara. Prendí, pero se tilda, dice. Bueno, está bien, le saco la foto en negro entonces. Sonrían. Dale. Ya está. Ya estamos las fotos sacadas. Vamos todavía. Empecemos. Bueno, entonces, si van a compartir pantalla, el grupo B9. Sí, ahora, ahí comparto enseguida. ¿La están viendo? Sí. Sí. Bueno, la anterior, Rani, por favor. Bueno, buenas tardes. Somos el grupo B9. Tenemos como docente a cargo a Pablo Troncoso. Y bueno, nos toca en este caso presentar el caso de Catalina. Bueno, Catalina concurre a una visita médica porque hace varios meses que no le viene. Le comenta al médico que después de mucho tiempo logró quedar embarazada y eso, bueno, la pone muy feliz porque anhelaba hace mucho tiempo el embarazo con su esposa. El médico que la atiende la felicita y le pregunta por su marido, pero eso genera como un momento de incomodidad, ya que ella está casada no con un hombre, sino con una mujer. El médico, bueno, ante esta situación se pone muy nervioso y está más bien avergonzado y no sabe muy bien qué decirle. Pero bueno, continúa la charla y Catalina le pregunta acerca de los cuidados que debe tener en el embarazo, ya que al ser madre primeriza desconoce un poco esta información. Bueno, del interrogatorio que fue realizado en la primera consulta, que es el 20 de mayo de 2020, se recolectan estos datos. Catalina tiene 29 años de edad, convive con su esposa y su suegra. La fecha de última menstruación es del 21 de febrero de 2020, o sea que hace unos 3 meses que no le viene. Esto llamó su atención ya que ella generalmente es muy regular y bueno, ante esta situación decidió hacerse un test de embarazo. El test de embarazo da positivo. Ese embarazo se logró gracias a un tratamiento de fertilización asistida con un donante de esperma anónimo. También sabemos que tuvo un antecedente de un aborto espontáneo, que tiene el carnet de vacunación incompleto, no fuma, no bebe alcohol, ni consume ninguna otra droga, y come saludablemente. Bueno, nos tocó hacer el familiograma, recordar que, bueno, como ya sabemos, en el círculo que tiene borde más grueso representa al paciente identificado, que en este caso es Catalina.
Con un círculo están representadas todas las mujeres, con un cuadrado están representados los hombres, que en este caso son Aurelio y Juan, los padres de Catalina y Juana respectivamente. La línea cortada que se ve entre Claudia y Juan representa el divorcio. El área de línea punteada representa las personas que conviven, que en este caso serían Catalina, su esposa, y su suegra Claudia. Luego, bueno, en el caso de Catalina y Juana, que tienen un círculo con un triángulo invertido dentro, eso nos representa que es una pareja de lesbianas. Al lado de Catalina hay un cuadrado más pequeño, con una línea punteada, que representa al donante de esperma anónimo, y da descendencia. De esa descendencia sale un círculo negro que representa aborto espontáneo, y al lado un triángulo que, bueno, representa el embarazo que se está llevando a cabo hasta el día de hoy. También, bueno, las referencias que pusimos acá abajo a la izquierda, en rojo, está representado Aurelio con hipertensión, en amarillo Claudia, que tiene diabetes, y en violeta Noemí, que tiene síndrome de Down. Y bueno, los dejo con mis compañeras que ahora van a presentar el caso, los problemas, perdón. Bueno, nosotros ahora vamos a empezar a hablar sobre las diferentes hipótesis que pudimos ver en el cuadro. Primero, el problema, lo que marcamos nosotros como problema fue el desconocimiento por parte de las parejas gestantes sobre los cuidados prenatales durante el embarazo. Y en base a este problema, armamos el cuadro. Primero, marcamos como lo que sabemos que la esposa y la hermana de Catalina fuman. Por lo tanto, nos preguntamos cuáles son las consecuencias de ser fumadora pasiva y terciaria, que es lo que no sabemos, y afirmamos en una hipótesis que ser fumadora pasiva y terciaria tiene consecuencias negativas en el embarazo. Por lo tanto, nuestro objetivo de aprendizaje fue investigar los efectos del cigarrillo en el embarazo. Entonces, lo que pudimos encontrar fue que sería tabaquismo secundario y tabaquismo terciario. Se le llama tabaquismo secundario al que se produce en personas no fumadoras, es decir, fumadoras pasivas, al inhalar el humo que desprende del cigarrillo encendido o el humo exhalado por los fumadores. Mientras que el tabaquismo terciario es el que se produce por personas no fumadoras al inhalar, ingerir o entrar en contacto a través de la piel con partículas que quedaron, digamos, residuos que permanecen en el ambiente cuando el cigarrillo ya se ha apagado, que generalmente ambas situaciones se dan en conjunto. Ser fumador pasivo puede reproducir en el no fumador la situación del fumador activo que consume entre 4 a 10 cigarrillos por día. Es decir, no fumar contrae esas consecuencias de parecer ser un fumador activo que consume ciertos cigarrillos por día. En fetos de madres no fumadoras, en el caso de Catalina, que es fumadora pasiva y terciaria, se podría decir que son fetos de madres fumadoras activas del consumo que dije anteriormente, en el cual se genera el paso a través de la placenta de distintos compuestos del humo del tabaco. Esto puede generar ciertas alteraciones anatomopatológicas que van a condicionar un mayor número de complicaciones en el embarazo, como pueden ser hemorragias o desprendimiento prematuro de la placenta, entre otras más. Debido a esto, la hipótesis 1 fue aceptada. Luego, otra cosa que sabemos es que la hermana de Juana tiene síndrome de Down. Entonces lo que planteamos, por lo que no sabemos, es que si el bebé tiene una posibilidad de contraer la enfermedad. En base a esto, marcamos como hipótesis que el síndrome de Down no puede ser transmitido a otras generaciones, y como objetivo de aprendizaje teníamos que investigar los posibles mecanismos de herencia del síndrome de Down. Y lo que encontramos fue que el síndrome de Down es consecuencia de una alteración genética. Quien la padece, en lugar de tener 46 cromosomas, posee 47. El número anormal en la cantidad de cromosomas se da porque una de las dos células germinales, es decir, tanto el espermatozoide o el óvulo, aporta 24 cromosomas en vez de los 23 que normalmente provee.
Esto se le llama trisomía 21, ya que el cromosoma pertenece al par 21. Como el problema se genera en las células germinales, no es algo que se pueda evitar o que esté asociado a factores ambientales. La causa más importante es la no disyunción o no separación de los cromosomas correctamente, en la cual la célula germinal queda con los 24 cromosomas que dije anteriormente, en vez de 23. Y otras causas pueden ser por mosaico o translocación. Debido a esta información, estuvimos de acuerdo en rechazar la hipótesis porque existe cierto riesgo de ser portadores de una translocación genética y por lo tanto existe la posibilidad de heredarlo. Aunque en este caso de Catalina y Juana no se cuenta con la información necesaria, como puede ser qué tipo de tratamiento de fertilización asistida realizaron, para ver si el bebé será o no portador del síndrome de Down. Otra tercera cosa que marcamos como que sabemos es que Catalina come saludablemente. Lo que no sabemos es que si comer saludablemente influye en la gestación. Entonces lo que marcamos como hipótesis fue si comer saludablemente no es indispensable para el desarrollo del embarazo. Y nuestro objetivo de aprendizaje fue conocer cuál es la dieta recomendada para las embarazadas. Y lo que encontramos fue que la dieta de alimentación de la mujer durante el embarazo es de vital importancia, tanto para ella como para el bebé en gestación, y un inadecuado estado nutricional, tanto antes de la concepción como durante el embarazo, va a impactar de forma negativa sobre la capacidad de llevar adelante ese embarazo y sobre la salud de la madre y el niño. Además, una correcta alimentación va a contribuir a disminuir el riesgo de bajo peso al nacer, ser prematuro, enfermedades congénitas, entre otras más. La alimentación deberá consistir en la ingesta de cereales, huevos y lácteos, frutas y verduras, carnes, aceites vegetales y agua potable. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis. Y ahí sigue mi compañera. Bien, yo soy Catalina y ahora me toca esta parte. En la cuarta hipótesis, lo que sabemos es que el médico realiza promoción de la salud y le informa sobre los cuidados prenatales a Catalina. Pero no sabemos cuál es la importancia de realizar estos cuidados prenatales. Entonces afirmamos que realizar todos los cuidados prenatales va a beneficiar este embarazo. Nuestros objetivos de aprendizaje fueron conocer cuál es la importancia y las actividades que se realizan en los cuidados prenatales. Bien, nosotros sabemos que los cuidados prenatales consisten en una serie de visitas programadas que realiza la embarazada con el profesional de salud para tener una adecuada preparación para el parto y para la crianza del mismo. Para que los cuidados prenatales sean beneficiosos para la embarazada, deben comenzar a realizarse en el primer trimestre o incluso antes. Además, la frecuencia de las visitas, si bien depende del riesgo del embarazo, sí o sí se deben realizar al menos 5 controles. Es importante identificar si el embarazo es de alto o bajo riesgo, y en base a ello se van a determinar la frecuencia y los controles del mismo. En cada control, el profesional de salud puede educar a la embarazada sobre estos cuidados, así como debe verificar si la misma tiene las vacunas correspondientes o se debe aplicar. También se va a evaluar su estado nutricional y el tamaño uterino para llevar un registro del crecimiento. Por lo tanto, nosotros decidimos aceptar esta hipótesis, ya que los cuidados prenatales son importantes para tener un registro de los cambios que se perciben tanto en la madre como en el bebé, antes y después del embarazo, y así poder evitar las posibles complicaciones. El profesional de salud va a orientar cada consulta de manera que sea beneficiosa para la madre al mismo tiempo que la informa adecuadamente. En la siguiente, bien, la hipótesis 5, sabemos que Catalina y su esposa planificaron el embarazo, pero no sabemos cuál es la importancia de la planificación de un embarazo. Por lo tanto, nosotros afirmamos que un embarazo planeado disminuye riesgos durante su curso. Y para esto tenemos que averiguar cuál es la importancia de la planificación familiar. En esta hipótesis investigamos sobre la planificación familiar, la cual consiste en la utilización de métodos anticonceptivos, ya sea para retardar, espaciar
limitar los nacimientos y también, además, va a englobar los tratamientos contra la esterilidad, como en este caso, y el proceso de adopción. Sea cual sea el caso, el efecto deseado es una maternidad elegida. Y para esto es muy importante tener en cuenta que el objetivo de la planificación familiar es evitar ciertos riesgos que conlleva. Por ejemplo, cursar un embarazo en la pubertad, ya que las menores de 14 años tienen un mayor riesgo debido al poco desarrollo en el sistema reproductor y en general. También puede traer complicaciones ser madre luego de los 40 años, ya que los partos son más riesgosos y sus hijos pueden nacer con anormalidades genéticas. También hay que tener en cuenta si la mujer tuvo múltiples embarazos, porque crece la curva de riesgo en el parto y aumenta la mortalidad prenatal. Por último, hay que destacar que aumenta el riesgo si los embarazos no son lo suficientemente espaciados. Bien, esta hipótesis fue aceptada, ya que al planificar un embarazo se tiene en cuenta los riesgos que puede conllevar el mismo. Es importante que el profesional de salud informe sobre estos riesgos a la mujer que quiere llevar a cabo el embarazo, dependiendo de su caso, claro. Y así elaborar una atención adecuada para evitar al máximo las posibles complicaciones y por lo tanto preservar la salud tanto de la madre como de su bebé. Bien, en la última hipótesis, esta nos interesó mucho a todos. Sabemos que Catalina está casada con una persona de su mismo sexo y el médico se sorprende cuando le da esta noticia, como explicaba Cami. No sabemos cuál es la importancia de que el personal de salud esté capacitado sobre la perspectiva de género y de derechos. Entonces, nosotros afirmamos que un profesional de la salud que no está capacitado en perspectiva de género y de derechos funciona como barrera de acceso a la salud. Entonces, como objetivo, decidimos investigar acerca de la importancia de esta capacitación del personal en perspectiva de género y de derechos. En nuestra investigación, obtuvimos que los derechos en salud sexual y reproductiva son derechos humanos fundamentalmente relativos al libre ejercicio de la sexualidad sin riesgos, también a la libre orientación sexual y libre elección del número de hijos, entre otros aspectos. Podemos mencionar la Ley del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, la Ley del Matrimonio Igualitario y la de Identidad de Género, como las leyes que crean las condiciones para un cambio sociocultural que disminuya la discriminación hacia las personas con distinta orientación sexual. Es importante que el profesional de salud pueda desarrollar una concepción y una práctica que supere la mirada heteronormativa que, bueno, ha servido históricamente de barrera para el acceso a la salud. Además, el profesional de salud también debe orientar la consulta hacia el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos antes mencionados. Sabiendo esto, nosotros aceptamos la hipótesis, ya que es fundamental la capacitación de los integrantes del equipo de salud en enfoque de género, abordando siempre las desigualdades que suelen ser naturalizadas y que afectan mucho a las personas según la orientación sexual de estas y su identidad de género, que es diferente a la heterosexualidad dominante. Esta capacitación va a permitir al profesional de salud logre una adecuada atención, ya que él, por su lado, va a poder asumir su propia sexualidad y aceptar la del resto, así como también va a respetar las diferencias individuales y socioculturales, superando prejuicios y tabúes sexuales. Bueno, muy bien. Y a modo de conclusión, queríamos remarcar estos dos citas que se ven en pantalla, que nos surgieron a raíz de lo que desarrollamos en el caso. El primero tiene que ver con que el avance en las tecnologías de fertilización
permite a las parejas del mismo sexo poder tener hijos sin recurrir estrictamente a la adopción, una situación impensada décadas atrás. Y el segundo interrogante está relacionado con el primero y refiere a un interrogante que es qué tan preparados están los profesionales médicos para recibir en sus consultorios a estos nuevos modelos, por llamarlos de alguna manera, de familia. Por lo menos cuando leíamos el caso, en la formulación del mismo veíamos que quien atendía a Catalina se sorprende al enterarse de que está casada con Juana. Entonces, nos parece importante que los profesionales de salud y los futuros profesionales de salud deban capacitarse sobre cuestiones de género y diversidad sexual y poder garantizar así un acceso a la salud más eficiente para toda la población. Eso sería hasta acá nuestra participación. Bueno, muy bueno. ¿Se escucha? Muy buena la presentación del grupo 9, B9. No sé si alguno de los docentes quiere hacer alguna intervención. Yo tengo después para... Baja la cámara, se te ve la frente nomás. Ah, porque soy del Frente Amplio, digamos. Empezá vos, que sos el coordinador. Empezá, Adrián, que vos sos el Bien, coordinador. empiezo yo. No tan amplio como el mío el frente. Está muy buena la presentación, las hipótesis acordes con el caso, digamos. Me parece que pusieron de relevancia las situaciones o un poco los objetivos que la cátedra planteó con el tema de los controles prenatales, la importancia que tienen los controles prenatales para la salud pública, la importancia que tiene la prevención y promoción de problemas de salud durante el embarazo, la importancia de tener una mirada de género, una mirada sensibilizada acerca de la problemática del género y la diversidad sexual, y también abordaron el tema del síndrome de Down, interesante también como lo plantearon. Yo la apreciación mía es más bien de forma en la construcción de las hipótesis. Si bien tiene que tener una coherencia horizontal, hay algunas palabras que por ahí podemos mejorar o algunas hipótesis que fueron escritas de una determinada manera que las podemos mejorar o las podremos mejorar. Por ejemplo, hay dos hipótesis, creo que son la 3 y la 4, en la cual comienzan con un verbo. Por ejemplo, comer. El verbo comer dice, comer es indispensable, o comer saludable es indispensable para el desarrollo del embarazo. Lo ideal es que las hipótesis... Que dice, aparte lo dice en forma negativa, comer saludablemente no es indispensable, que está en forma negativa, y por lo general preferimos que siempre las hipótesis acuérdense que esto es positivismo puro, que tienen que ser positivas, recuérdense esto es el positivismo puro y tiene que ser, que no puede haber negatividades en las hipótesis. Entonces una forma de cambiar eso podría ser: una alimentación saludable es indispensable para el desarrollo del embarazo, por ejemplo, ¿no? Lo mismo con la hipótesis 4, donde comienzan con realizar cuidados prenatales beneficia el embarazo. Y ahí lo cambiaríamos el verbo y se podría poner: la práctica de cuidados prenatales beneficia el desarrollo del embarazo. ¿Se entiende? Esa parte, esa hipótesis no es una hipótesis, es un enunciado, porque no hay conectores. Por eso nosotros insistimos, delicadamente,
insistimos tanto en que subrayen los conectores. Si no, uno cae en la tentación de escribir un enunciado, ¿sí? Porque ahí, la siguiente, por ejemplo, la 5, fíjense ustedes lo que tiene, esa sí tiene un conector que dice aumenta el riesgo o reduce el riesgo. Ahí hay un conector. Si ustedes siempre subrayan el conector, se quedan testigos de que hicieron la hipótesis. La hipótesis 4 es un lindo enunciado, ¿sí? El control prenatal es beneficioso para el cuidado del embarazo. Es así, eso es un enunciado. ¿Sí? A ver, el mismo grupo, ¿cómo podrían transformar este lindo enunciado en una hipótesis? A ver, alguien del grupo, poniendo algún conector, ¿cómo podrían transformar esto que está perfectamente correcto y aceptado, transformarlo en una hipótesis? ¿Alguien del grupo? Escucho las cabecitas pensando. Poniendo algún conector, al ver alguna persona del grupo que la transforme en una hipótesis. No es tan difícil, vamos. Incluso les di una ayuda con la hipótesis siguiente, poniendo el riesgo en algún lado, a ver cómo podrían transformar este enunciado en una hipótesis. ¿Podría ser, profe, realizar todos los cuidados prenatales disminuye los riesgos durante el embarazo? Disminuye el riesgo disminuye el riesgo de mortalidad en el embarazo, para el embarazo, no sé, ahora no se me ocurre cómo, pero ¿ustedes cómo habían puesto en la hipótesis? ¿Cómo era la hipótesis? ¿Quién me la lee? Realizar los cuidados prenatales beneficia el embarazo. Claro, podías poner disminuye el riesgo de problemas en el embarazo, en el producto final, qué sé yo, en el parto, qué sé yo, algo así. Pero ves que si uno subraya bien o pone en negrita un conector, se da cuenta si hizo una hipótesis, porque ahí en esa hipótesis no tenías el conector. Por eso, para eso le decimos, a nosotros es una ayuda que les damos, que subrayen el conector para darse cuenta de que hicieron una hipótesis. El resto de las hipótesis sí tienen conectores, como las 5, ¿sí? Por otro lado, bueno, los quería felicitar, los chicos le pusieron hermosa la presentación, perfectamente ordenada, con un buen contraste, con dibujitos en todos lados, me encantaron los dibujitos que pusieron, mostraron la fila donde pusieron para poder nosotros ver si estaba bien coherentemente redactada la hipótesis, ordenado, se veía perfectamente, no llenaron de texto, se leía perfecta, hermoso, el Power les quedó precioso, el razonamiento y lo que pensaron cubría todos los objetivos que tenía este caso, el familiograma explicado precioso les quedó, les faltó solo una cosita, me encantó que pusieran los colores para poner las patologías y no poner las letritas. Los del dato de la vivienda nomás les faltó, que vivían en zona de chacra, y bueno, esto era el único dato que tenían, y que puede implicar algunos factores como para tener en cuenta que la zona de chacra no tiene agua corriente por lo general, puede implicar que tienen una letrina, que sea, uno puede imaginarse un montón de cosas que tienen un plantado manzanas por ahí, que puede haber agrotóxicos, digamos, uno puede imaginarse muchas cosas diciendo esa sola palabrita, ¿no? Pero muy lindo el Power, chicos, muy lindo el trabajo. No sé si Adri quiere agregar algo, Luciano o Adrián quieren agregar algo. ¿Lucho? Sí. Lucho. Bueno, felicidades chicos, muy linda la presentación, me gustó, me encantó. El Power, la forma, se expresaron bien, charlaron bien, ya sí. Hablaron fluido, se pudieron expresar, ¿sí? fueron claros al decir las hipótesis. Yo coincido con las sugerencias que les hicieron Adrián primero, que justo estaba para decir algunas iguales que dijo Adrián, y coincido con lo que dice Ale. Quería aportar algo a todas las correcciones que siempre hacemos para ayudarles a ustedes
en poder desarrollarse mejor en el cuadro. Quería aportar lo siguiente, no sé si la chica que puso el Power lo puede poner de vuelta en la hipótesis 2. Sí, yo lo comparto, ¿no? Lo que quería remarcar acá era que tengan cuidado porque la relación entre las columnas también tiene su puntaje, ¿no? En los parciales. Si Qué ustedes bueno se que nos fijan... acordamos. Ah, Sí. qué bueno que nos fijamos cada uno en una cosa, porque la memoria nos falla. Fíjense, a ver si los tutores por ahí coinciden conmigo, fíjense que acá la relación que hay la relación que hay en horizontal, en la primera columna hablamos de la hermana de Juana, que la hermana de Juana tiene síndrome de Down. Después hablamos que el bebé tiene, si el bebé, nos preguntamos si el bebé tiene alguna posibilidad de contraer la enfermedad, y después terminamos hablando de que el síndrome de Down, en primera persona, se puede ser transmitido a otras generaciones, ¿no? Digamos que ahí la relación de lo que se habla en cada columna es distinta, ¿no? Primero hablamos de la hermana, después del bebé y después del síndrome de Down. Eso nosotros lo podemos corregir. Por ejemplo, si hablamos directamente o solo del síndrome de Down o solamente de la herencia del bebé, ¿sí? Podemos mejorar la relación. Siempre uno debería hablar de un solo tema, ¿no? Porque si no, o metemos a la hermana en la hipótesis o metemos al bebé también en la hipótesis, no sé si me explico. Entonces podríamos ayudar, ¿sí? Para poder mejorarla de la siguiente manera, ¿no? Si ponemos que la hermana de Juana tiene síndrome de Down, podríamos preguntarnos si el síndrome de Down tiene una herencia congénita. Y después podemos poner en la hipótesis, ¿sí? Que el síndrome de Down, ¿sí? Se transmite en forma genética en los familiares, digamos, como un ejemplo, ¿no? Si nosotros queremos hablar solamente de la herencia o de cómo se transmite el síndrome de Down. ¿Sí? Ese era el aporte que quería darles a los chicos para que tengan en cuenta en cada una de las columnas. Me parece que después en las otras hipótesis estuvieron muy bien relacionadas, digamos, cada columna. La coherencia, claro, a eso nos referimos con la coherencia. ¿Se explicó bien, Adrián? ¿Se explicó bien, Luciano, lo que quiso decir, chicos? ¿Estás? Sí, profe. Entendió. Yo voy a hacer una última apreciación sobre la hipótesis número 5, si la pueden poner. La hipótesis 5. Bien. Fíjense, cuando hacen el objetivo, en el objetivo no va la pregunta va en la pregunta. ¿Cuál es la importancia de planificar un embarazo? ¿Sí? En el objetivo va directamente a averiguar la importancia de la planificación familiar. ¿Se entiende? El cual va en la pregunta y no en el objetivo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, muy bien, muy bien. Muy lindo todo, chicos. Muy bonito. Todas estas apreciaciones, comentarios que hacemos son con el ánimo de una crítica constructiva para mejorar la construcción de hipótesis y para que les vaya mejor en el parcial también, digamos, ¿sí? Bueno, en este momento siempre le pedimos a los otros grupos que compartan una hipótesis de las que no hicieron el grupo que presentó, o sea, una hipótesis distinta, diferente, y a ver si se animan. Y si no se animan, los mandamos al frente. Ajá. Así que, o se animan solitos o los mandamos al frente, así, somos de democráticos. Una hipótesis que sea distinta, ¿no? Porque cada grupo son 10, 14 cabecitas diferentes, así que seguramente hubo hipótesis novedosas en los otros grupos y muchas que se repitieron, ¿no? Seguramente. Así que
quieren compartir alguna hipótesis. Si quieren pueden mostrar el cuadro para que veamos. Lo ideal es que el grupo, el que decida compartir, primero nombre qué problema eligió y después comparta la filita, ¿sí? Lo que sabían, lo que no sabían y la hipótesis que hicieron. El problema es que acá no se pueden codear, che, vos, decime. Por lo general en el aula empiezan a codearse, no, pero ya sabía. No, habla vos. Pero ya se supone que tienen que venir con la hipótesis que van a compartir preparada, vamos chicos. Si no empiezo a nombrar a dedo, vos también, Lucho, empezá a nombrar a dedo. De todas formas, vos fíjate que es mucho más fácil compartir una hipótesis acá, porque en el plenario en vivo andaban leyendo los celulares, y acá comparten pantalla, tienen el PowerPoint ahí guardado. Cami dice que se codean por WhatsApp. Que igual se codean por WhatsApp, dice Camila. Ah, un codeo digital. Es un codeo digital, ahora es todo virtual, codeo virtual. Chicos, fíjense que tienen los PowerPoint ahí, compartan la hipótesis, es mucho más fácil ahora, porque comparten el cuadro y lo leemos. Claro, comparten el Power y listo. Puede ser que compartamos, a ver si me sale. Mi nombre es Elizabeth Arias, soy del grupo B2 y nuestro tutor es Adrián Cataño. Sí, compartí la pantalla, Elizabeth, no hay problema. Si me dan un cachito, porque... Sí, te damos un cachito. Mientras el grupo de Luciano y mío vayan buscando también quién va a compartir pantalla. Codéense por WhatsApp y vayan buscando quién va a compartir. Si no, agarro el Drive, Ale. Así. Vamos, tendrían que estar orgullosos de las cosas lindas que hicieron el grupo de Cataño y el grupo de... En el chat hay muchos comentarios de felicitaciones al grupo que hizo. Sí. La verdad que nos sumamos a esas felicitaciones. Sí, hay muchos, los chicos han felicitado y aplaudido. Muchos aplausos y besitos ahí. Si quiere otro grupo puede ir y nosotros los del B2 estoy intentando ver cómo puedo hacer para poder mostrar el PowerPoint, porque lo tenemos en otro formato. ¿Crees que comparta el Drive? Sí, porque viste que el PowerPoint lo tenemos en... Yo lo puedo compartir, Sí. el Power, si no. Julieta ¿Podés compartir el Power? Sí, ahí lo comparto. Dale. Solo un detalle del grupo B9, trabajaron casi solos, un trabajo hecho y derecho por el grupo. Qué bueno. Porque aparte, claro, en este caso trabajaron casi todos solos porque fue el ensayo de parcial y solo nos juntamos en la fase 3, así que han trabajado los chicos casi solos y es el tercer caso, ya todos se sintieron mucho más seguros, la verdad que es un trabajo que hicieron casi solitos. Sí, y la coordinación que tuvieron online es realmente admirable, porque no solo se juntaban para trabajar, sino que encima se respetaban sus tiempos, o sea que eso que es lo que no se ve expresado en un escrito, ¿no? Pero que también hay que resaltarlo. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Ahí se ve. Perfecto. Bueno, ahí comparto la que hicimos. Bueno, en lo que sé pusimos que Catalina tiene las vacunas. Julieta, simplemente para seguir el hilo, ¿cuál fue el problema que marcaron? Sí, ahí lo marcamos. Fue la falta de importancia del reconocimiento de los cuidados prenatales. Ajá, muy parecido, ¿no? El problema que presentaron los chicos. Y la hipótesis que compartimos es esta, que Catalina tiene las vacunas incompletas, en lo que no sé qué genera la vacunación completa en el embarazo, y la hipótesis que hicimos fue la vacunación completa en el embarazo genera ausencia de tos convulsa en los bebés. Y en objetivos de aprendizaje, investigar sobre la vacunación en el embarazo. Esa es la que
Ajá, muy bien. Y bueno, y la aceptamos investigamos sobre la vacuna triple bacteriana celular, así que la aceptamos. Y Bueno, acá por esa era ejemplo, Julieta, Sí, acá por ejemplo voy a remarcar un poquito lo que le remarqué al grupo anterior como para que no se genere bueno, a unos se los dicen y a otros no, como siempre pasa, ¿no? En los grupos, ¿no? Entonces, fíjate que acá lo que se dice, Catalina tiene las vacunas incompletas. Estamos hablando de Catalina. Sí, sí. Yo le agregaría, sí. ¿sí? ¿Qué le agregaría, Julieta? ¿En qué sentido? No entiendo. No, porque fíjate que en la columna 2, en lo que no sé, dice, ¿qué genera la vacunación completa en el embarazo? Yo le agregaría, por ejemplo, en la primera columna, Catalina está embarazada y tiene las vacunas incompletas. Claro, es verdad. Claro, Sí. Entonces ya estamos Sí, que está hablando de lo embarazada. mismo en las tres columnas, ¿no? Sí, es verdad. ¿Ves? Y en la hipótesis de la vacunación completa en el embarazo, y después ya seguís hablando del embarazo. El embarazo, claro. Sí. Faltaría en la primera agregar que Catalina está embarazada y tiene las vacunas incompletas. Sería. Claro, para que sea coherente, claro. Claro. Bueno, Está bien. quedaron todas enamoradas. Yo con el Pau. voy a hacer una apreciación también acá con respecto a la hipótesis. En realidad la hipótesis es parcialmente aceptada, sería para mí, porque la vacunación completa genera esto y otras cosas, digamos. No solo la ausencia de tos convulsa, ¿se entiende? Yo pondría que es una hipótesis parcialmente aceptada y entonces la rechazaría, porque la vacunación completa del embarazo también genera que haya menos cuadros gripales por la otra vacuna, también genera que no haya tétanos. ¿Se entiende? Sí, profe. No solo se vacuna contra la tos convulsa, es lo que te dice Adrián, ¿sí? O sea, no Sí, está profe, mal lo que se entiende. falta el resto de las cuestiones que genera la vacunación, y entonces es una hipótesis parcialmente aceptada, por lo tanto rechazada. Bien, igual. Yo, profe, tengo una consulta. Tengo una consulta. Entonces, cuando hacemos una hipótesis así, enfocada a un punto, digamos, y no algo tan general, como poner no sé, favorece la salud o perjudica, digamos, para la enfermedad, ponemos siempre que está parcialmente aceptada, ¿o no? Cuando hacemos así una hipótesis específica a un punto, que en realidad sí es verdadero, pero como sí, eso es lo que quiero decir. Y ese es según el enunciado. ¿Quién habla ahí? Porque no veo yo el... Franco me llamó, perdón. Franco, distinto sería, por ejemplo, si la hipótesis dijera lo siguiente, mirá. La tos convulsa de los bebés, ¿sí? Se evita con la vacuna, con la vacunación completa en el embarazo. O con la vacuna cuádruple bacteriana, o triple, o doble, ¿sí? Si uno cada vez por eso es que cuando vos haces hipótesis generales, que siempre la hipótesis es universal, ¿no? Pero que no afilás en algunas cuestiones, por ejemplo acá, distinto sería el enunciado si ponemos la vacuna, ¿sí? La vacuna triple o doble bacteriana, ¿no? Si uno pone la vacuna, ahí ya no es general, y ya no es parcial. Lo que pasa es que es triple, entonces tenés el tétano y la difteria. ¿Sí? Claro, sí. No entiendo. Sé si coincidís, Adrián. Sí, claro. No, para ser aceptada la hipótesis tendría que ser: la vacunación completa en el embarazo genera ausencia de tos convulsa en los bebés, gripe, tétanos y difteria. ¿Se entiende? Entonces ahí sería completo y sería aceptada la hipótesis. Muchas gracias. Bueno, chicas, esto... Los chicos las felicitan por el Power, qué hermoso, qué lindo, qué hermoso Power, me encantó la paleta de colores, todos quedaron fascinados con su Power. Bien, siempre decimos que la crítica es constructiva y para mejorar, digamos, la construcción de hipótesis, ¿no?
Ahora le tocaría al último grupo que no presentó hipótesis. ¿Quién era? El grupo de Adrián y mío, de Lucho, digo, y mío. ¿Quién va a presentar? ¿Vos, Franco? Te mandé al frente. ¿Quién va a presentar? ¿No? ¿Vos no, Franco? ¿Quién va a presentar del grupo? ¿Cómo se ríen? No se rían, vamos. Sí, Ahí compartimos el Power. bárbaro, Cami. ¿Está tardando? Ahí está. ¿Se ve ahí, profe? Sí, se ve. A ver. Primero la definición perfecta. Ale, ¿te llegó lo de ayer? ¿El Zoom de ayer por mail? Sí, ya lo puse en la página, ¿no viste? No la vi, pero me quedé, te mandé como 3 archivos y tenía duda de cuál era el que veías. Hay uno que te manda, no sé, un montón de archivos, pero Sí. no me llegó el del chat. Mandé los 3. Mandé un No. MP4. Sí, No, el el del otro chat me parece que no lo mandé. hay uno que es chat, un archivo de texto. Está tardando en cargar el Power, por ahí sí lo pueden poner Lo que directamente. pasa es que ese de Google Drive. Por eso tarda. Está en Google Drive, hecho. Ya lo subí, lo puse en YouTube a la página. ¿Cómo tarda? Comparto yo, si no. Bueno, dale, Aileen. ¿Ya lo tenés cargado? Te veía Aileen ahí con ganas de arrancar, Desde ahí nomás. Por ahí sí. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Poné la definición del problema, que es la número 5. Nosotros elegimos como problema el enfoque heteronormativo del equipo de salud en la atención del embarazo. Creo que íbamos a hablar de la otra, de la de las vitaminas. Esa. ¿Sí? Bien. Bueno, esa hipótesis era una de las hipótesis secundarias y pusimos la ingesta de suplementos vitamínicos como por ejemplo el ácido fólico contribuye a reducir la incidencia de malformaciones en el tubo neural. Y bueno, la evidencia actual demuestra que los casos de efectos del tubo neural podrían haber sido evitados con el consumo suficiente de ácido fólico. Y la aceptamos. Y utilizamos como bibliografía el trabajo práctico de APS, de cuidados prenatales. Ahí la pongo en el cuadro si pueden ver. Sería esta.
Bueno, muy bien, ahí están marcadas bien los conectores, ¿eh? Es la 13. Es la 13, me parece. Bueno, acá también aparece un poco de lo que hablamos recién, y está bueno que lo pongamos de vuelta, así, Se me había así queda pintado. claro, ¿no? Fíjense, ¿me escuchan? Sí. Sí. Fíjense cuando ahí en el enunciado apenas dice hipótesis, si quieren ponerla porque me olvido de cómo empieza. Ahí está. Dice los suplementos, la ingesta de suplementos vitamínicos, como por ejemplo el ácido fólico. Si ustedes no hubiesen puesto como por ejemplo el ácido fólico, ¿sí? Ya queda solamente suplementos vitamínicos, y es lo que decía Adrián. O sea que los suplementos vitamínicos son un montón. Entonces, al ser parcialmente, al no especificar bien qué vitamina, queda como que es parcialmente, ¿no? De todas formas, ahí se puede sacar los suplementos vitamínicos y el por ejemplo, y poner directamente la ingesta de ácido fólico en el embarazo, contribuye a reducir la incidencia de malformación del tubo neural. ¿Sí? Claro. Ahí está también en la hipótesis 11, fíjense que empiezan con el verbo también. Tener antecedentes de aborto espontáneo. Lo ideal es empezar como, por ejemplo, sería el antecedente. El antecedente de aborto espontáneo aumenta el riesgo de sufrir otro aborto en el embarazo. ¿Se entiende? No empezar con el verbo. Se entiende que estamos ya afinando bien el lápiz, ¿no? ¿Cómo hemos ido siendo... Fíjense que las otras están bien. Bueno, los felicito a este grupo también, muy buenas hipótesis, muchas. Yo me quedé con algo para decir también de los grupos anteriores, y voy a aprovechar para decirlo en este. Fíjense que cuando van a hacer una hipótesis, no es lo mismo, por ejemplo, decir la ingesta de ácido fólico, sigo con esa hipótesis. La ingesta de ácido fólico disminuye la incidencia de deformaciones del cierre del tubo neural. Entonces, ahí ya es mucho más fácil hacer el objetivo y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya tengo que el ácido fólico como variable y tengo alteraciones del cierre del tubo neural como otra variable, ¿no? Distinto sería si yo pongo la ingesta de ácido fólico, genera alteraciones en el feto. Entonces ahí se hace más difícil, porque las alteraciones en el feto o las alteraciones en el bebé, ¿sí? Es como un grupo muy grande que uno no sabe a dónde apunta. Entonces, a medida que van pasando los casos, y pasamos mitad de año, por ejemplo, nosotros les insistimos a que sean más específicos en las variables, ¿no? ¿Me explico? Vuelvo a tomar en la hipótesis 15, en el objetivo, vuelven a aparecer preguntas. Investigar qué es y cuándo se realiza el examen vaginal bimanual. Y en realidad el objetivo tendría que ser investigar el examen vaginal bimanual y su importancia. ¿Se entiende? Las preguntas, las palabras que preguntan van en la pregunta. Buenísimo. Buenísimo. Bárbaro. Excelente. Bueno, ¿alguien más para presentar hipótesis? Y no, somos 3 grupos nomás. Éramos tan pobres. Bien, entonces pasamos a la presentación del trabajo de campo que le corresponde al grupo B2, si es posible. Sí, ahí vamos a compartir pantalla, profe. ¿Lo pueden ver? Sí, se ve bárbaro.
Bueno, hola a todos. Nosotros somos el grupo B2. Yo soy Julieta, junto con Franco, Elizabeth e Ignacio vamos a presentar el trabajo de campo. Nuestro tutor es Adrián Cataneo. Y bueno, vamos a comenzar. Bueno, para dar una pequeña introducción, quisimos dar algunos conceptos sobre cuidados prenatales, que bueno, como sabemos, los cuidados prenatales son las consultas, entrevistas o visitas programadas de la persona en estado de gestación con integrantes del equipo de salud, con el fin de vigilar la evolución del embarazo y tener una adecuada preparación para lo que sería el parto. Bueno, sabemos que tiene que ser oportuno, es decir, durante el primer trimestre, de amplia cobertura. Eso significa que tiene que abarcar todas las personas en un área programa, periódico. Esto significa la frecuencia de estas visitas y varía según el riesgo de la persona en estado de gestación, y completo, que los contenidos mínimos de control tienen que garantizar el cumplimiento, digamos, efectivo de las acciones de salud. Bueno, considerando, digamos, la situación actual perinatal de Neuquén, se observa que los principales daños, como son la mortalidad materna, fetal y neonatal, se dice como que el principal factor de riesgo de estos problemas es la falta de control prenatal. Por lo que esta investigación, esta encuesta que se hizo, nos permite conocer los conocimientos que tienen las personas con capacidad de gestar de los distintos factores de riesgo o de los factores de riesgo del control prenatal más frecuentes. Y bueno, para eso se realizó una encuesta en forma digital, con anonimato, de personas con capacidad de gestar. Bueno, y estas personas que son de distintos ámbitos socioculturales. Bueno, los elementos que utilizamos para la metodología de investigación fue un estudio transversal con un enfoque cuantitativo y cualitativo. La población que teníamos son personas con capacidad de gestar en un rango de entre 15 a 55 años. Bueno, la muestra participaron 573 personas. La técnica que se utilizó fue una encuesta de tipo descriptiva, con preguntas abiertas y cerradas. Y bueno, para procesar, digamos, estos datos, utilizamos una técnica estadística con gráficos y tablas, y bueno, la herramienta que utilizamos fue el Microsoft Office Excel. Bueno, primero y principal voy a describir, digamos, la muestra. Decimos que la distribución fue en 573 personas, y como vemos en este gráfico, el 47% de estas personas tienen 20 años, el 14% 25, y el resto contribuye a la otra mitad. Esto es significativo, ya que las personas que están entre 20 y 30 años son las personas que están en edad más fértil, por así decir, y contribuye un dato importante para analizar estos datos. Bueno, respecto al nivel de educación formal alcanzada por los grupos de edad, decimos que, bueno, como vimos en el gráfico anterior, la mayoría de la muestra tiene 20 años, y decimos que a su vez que estas personas con capacidad de gestar tienen el terciario incompleto y la secundaria completa. Con eso analizamos que están cursando una carrera universitaria. A su vez, en este gráfico vemos la poca participación que hay de los preadolescentes entre 15 y 20 años, y eso nos llamó mucho la atención, ya que son personas que tienen mucha capacidad o sea, tienen una actualización en cuanto a la tecnología, y eso llama la atención, ya que son personas muy vulnerables de desconocer estos conocimientos sobre control prenatal. Bueno, y el rango, esto es un gráfico que muestra los rangos de ingresos familiares.
Abajo tenemos por edades, y en el eje Y sería la cantidad de personas. Y bueno, y podemos ver que en los 20 años, la mayoría de personas, 91 personas, respondieron que cobran entre 25.000 y 50.000 pesos. Y vemos que esto se mantiene en todas las edades. Bueno, este gráfico de torta muestra cantidad de embarazos e hijos en cuanto a cantidad de personas. Vemos en el círculo interno la cantidad de embarazos y en el círculo externo la cantidad de hijos. En esto podemos concluir que la mayoría de las personas que contestaron la encuesta nunca tuvieron un embarazo ni tampoco nunca tuvieron hijos. Por lo que se destaca que estas personas, al no tener la experiencia de un embarazo, también puede repercutir en sus respuestas de acuerdo al conocimiento de los factores de riesgo más frecuentes sobre el control prenatal y en el embarazo. Bueno, este gráfico muestra la ocupación de las personas que contestaron por el nivel de educación. Acá vemos que la mayoría de las personas que contestaron la encuesta son estudiantes y, como habíamos dicho antes, tienen el secundario completo y la terciaria incompleta. A su vez, muchos de estos estudiantes respondieron a su vez que dependen de sus familias, así que eso lo destacamos igual. Este gráfico muestra la ocupación y los ingresos familiares, y vemos que la mayoría de los estudiantes cobran o tienen un ingreso de entre 25.000 y 50.000 pesos. Y a su vez, eso lo podemos relacionar con la ocupación de que dependen de su familia. Bueno, esto es la ocupación por los grupos de edad. Como habíamos visto en el primer gráfico, la mayoría de las personas que contestaron tienen 20 años, y con este gráfico podemos deducir que son estudiantes y que dependen igualmente de su familia. Entonces, con todos estos gráficos concluimos que la mayor muestra, o sea, la mayor cantidad de personas que respondió son estudiantes que tienen 20 años, que tienen un ingreso entre 25.000 y 50.000 pesos, y que la mayoría depende de su familia. Y bueno, y este gráfico muestra el tipo de vivienda por grupo de edad. Vemos nuevamente que las personas de 20 años, la mayoría respondió que tiene casa propia, y como habíamos deducido que dependían de su familia, eso contribuye, digamos, a esta variable. Y bueno, y a su vez una proporción también alquila. Eso deducimos para las personas que estudian o que se van a estudiar a otros lugares y que tienen que alquilar. Bueno, hola, mi nombre es Franco y yo voy a hablar sobre lo que sería donde, digamos, la gente que realizó la encuesta busca la información, digamos. Acá cabe destacar, digamos, que esta pregunta venía al principio de la encuesta, digamos, y era como más hacia algo general, digamos, sobre dónde la gente buscaba la información, digamos. Acá hace una comparación, digamos, entre la búsqueda de información y lo que vendrían haciendo el nivel de educación alcanzado, digamos. Y acá como que las relaciones, digamos, de búsqueda no hay, digamos, mucha diferencia. Si puedes pasar al próximo cuadro. Acá igual lo mismo, digamos, hace búsqueda de información e ingresos familiares, digamos, compara esas dos. Y si vemos, es bastante relacionado a lo que sería el anterior. Y con el siguiente igual, si puedes pasar al siguiente. Acá. Este igual, digamos, compara lo que vendrían a ser la búsqueda de información con los grupos de edades. Todos son bastante, digamos, similares, y hace referencia a que cuando buscan información sobre noticias, redes sociales, si resolver una duda sobre algo, digamos, o formar una opinión, por lo general buscan información en lo que vendrían siendo internet, celu, la radio o la tele, digamos, o grupos de intereses. Es más que nada eso, y bueno, se vuelve a destacar, digamos, que acá en búsqueda de información por edades, se ve que la mayor cantidad de respuestas que tenemos son de personas de 20 años, digamos. Por eso es que está con todos los picos ahí, digamos. Y esta pregunta venía lo último de la encuesta, digamos, y una vez que ellos, digamos, respondían toda la encuesta, digamos, relacionada a los cuidados prenatales, le hacían esta pregunta, y era sobre dónde ellos habían obtenido la información sobre cuidados prenatales, digamos, o riesgos. En esta los compara con lo que vendrían a ser el nivel de educación alcanzado,
y no se puede ver, digamos, como mucho en este gráfico. Se ve como que son todos medianamente parecidos y se ve como una mayor preponderancia a consultar, digamos, lo que vendrían haciendo la gente terciaria completa, a consultar lo que vendrían a ser médicos, enfermeros y obstetras, y la gente terciaria incompleta, digamos, que hacen consulta más a lo que vendrían siendo la madre, hermana o amiga. Después este es igual que el anterior, prácticamente no podemos hacer mucha observación en esto cuando lo comparamos riesgo y cuidados prenatales con lo que vendrían a ser ingresos familiares. Y se puede ver, digamos, que la mayoría de gente, como veníamos hablando anteriormente, que cobra entre 25 y 50.000, igual acude a lo que vendrían a ser los médicos, obstetras o enfermeras, con lo que vendrían a ser lo que le dijo la madre, hermana o amiga, o internet igual, digamos. Y este sí es el más representativo de los tres que tenemos, digamos, en el que compara el conocimiento sobre riesgos y cuidados prenatales y los grupos de edades. Acá podemos ver, digamos, que las personas que respondieron a la encuesta y tenían entre 30, 40 y 50 años, o 60, obtuvieron, digamos, la información más que nada de los médicos, obstetras y enfermeras, y eso puede hacer una referencia, digamos, a que ya se han transitado, digamos, un embarazo o ya hayan tenido hijos. Entonces, por eso es que conocen, digamos, sobre esto mediante médicos. Y la gente que más, la gente o personas que respondieron de 20 años, vemos una mayor, digamos, conseguir información, digamos, mayormente de lo que vendrían a ser de madres, hermanas o amigas, o porque lo investigaban en internet, digamos, y hace referencia a que al principio habían respondido que más de la mitad no tenía hijos, digamos, así que solamente la información que tienen es escuchada de los allegados, digamos. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ignacio y ahora lo que vamos a mostrar son los que fueron las preguntas abiertas. Como dijo Julio al principio, había preguntas que eran cerradas, que la gente tenía opciones para responder, y preguntas abiertas en las que podía explayar sus ideas. La primera pregunta se refiere a qué sustancias considera que es peligrosa en el embarazo y cómo afectan estas sustancias al embarazo. Bueno, acá tenemos un gráfico circular. Lo que hicimos fue agrupar, tabular en distintos grupos esas respuestas abiertas que comenté. Lo que se nota claramente es que lo que la gente respondía con mayor frecuencia es drogas, la sustancia drogas, sin especificar en una puntual, que el 47% respondía a eso. Después había un grupo que no sabía o no contestaba lo que se le preguntaba, un 11%. Otro pequeño grupo que mencionaba alimentos, por ejemplo, alimentos picantes, cafeína, alimentos muy dulces, alimentos con grasa. Un grupo tabaco, alcohol, 13%, medicamentos, automedicación, digamos, no prescriptos por un médico, sino que la gente consume por voluntad propia. Y después, en menor medida, mencionaban la cocaína, la marihuana y los estupefacientes. Acá algo que nos llamó la atención es que la pregunta era las sustancias y también las complicaciones. Mucha gente se olvidaba de mencionar las complicaciones, nombraba las sustancias, pero pocos recordaron la segunda parte de la pregunta, que era ¿qué complicaciones? Y ahí la gente que se acordaba nombraba al aborto, a la posible adicción del feto a futuro con estas sustancias y la posibilidad de malformaciones. Siguiente. La segunda pregunta hacía mención ya puntualmente al hábito de fumar durante el embarazo y qué riesgo consideraban que eso acarrea para la madre y para el feto. Acá tuvimos que hacer el mismo trabajo de las respuestas, que eran sumamente amplias y algunas más o menos explayadas, irlas tabulando en distintas categorías. Y lo presentamos en un gráfico de barra, como se puede ver, con distintos colores que representan los grupos de edad, y a primera vista hay dos respuestas que fueron las más frecuentes, que es afección respiratoria, que más del 120% contestó eso, y en segundo lugar, problemas de crecimiento, desarrollo o malformaciones en el feto. Esas fueron las respuestas que prevalecían sobre el resto. Después, el grupo de afección general de la salud, que acá la gente
mencionaba que afectaba a la salud, pero no puntualizaba en algo específico. Después seguía el grupo de produce muertes, abortos o muerte embrionaria, no sabe, no contesta, y después ya en menor cantidad de respuestas encontramos gente que mencionaba las sustancias tóxicas del cigarrillo, algunos encuestados que mencionaban complicaciones puntuales del embarazo y el parto, otro grupo que mencionaba afecciones a otros sistemas que no sea el respiratorio. Mencionábamos problemas cardíacos, problemas neurológicos, posibilidad de cáncer, etcétera, cualquier cosa que no sea respiratorio, lo agrupamos en este grupo. Posibilidad de partos prematuros, posibilidad de bajo peso al nacer, y otro grupo que decía que el niño podía salir con adicción a la nicotina o al tabaco. Acá cruzamos los datos de los grupos que mencioné recién, cómo respondía la gente según su nivel de educación alcanzado. Y el comportamiento es similar a lo que veíamos en el gráfico de barras. En todos los grupos prevalece problemas de crecimiento y afecciones respiratorias, como las dos categorías que más respuestas obtuvieron. Puede cambiar cuál primero y cuál segundo, pero son siempre esas dos. Y tercero y cuarto, abortos y afección general de la salud. También puede variar cuál tercero y cuál cuarto, pero son esas cuatro las que siempre la gente más mencionaba. Y finalmente, comparando estas categorías en función de los ingresos, vemos el mismo comportamiento. En primer y segundo lugar, problemas de crecimiento y desarrollo y afecciones respiratorias. Y en tercer y cuarto lugar, afección general de la salud y probabilidad de abortos espontáneos. Bueno, mi nombre es Eli y a mí me tocaría ya lo que es el fin del trabajo de campo. Bueno, en una parte se le consultó a las personas con capacidad de gestar cuáles serían los riesgos o peligros del consumir bebidas alcohólicas durante el embarazo. Y es muy importante aclarar que el consumo de alcohol durante el embarazo es desaconsejable absolutamente. También, al armar el gráfico y poder observar todas las respuestas, pudimos observar que en su mayoría las personas poseen conocimientos respecto a las consecuencias de consumir alcohol, ya que se nombró, se respondió muchas veces sobre problemas cognitivos, cómo se va a ver la consecuencia en la salud del feto, respondieron mucho respecto a aborto, después un poco sobre complicaciones en el parto, y también nombraron muchas veces las malformaciones. Sin embargo, del resto de los factores de riesgo, el consumo de alcohol es el que tiene casi un 15% de los encuestados que no saben directamente cuáles serían los riesgos de consumir esta sustancia. Este gráfico nos pareció muy importante porque se tabula en base a la edad de las personas encuestadas. Y si bien en todas las edades pudimos ver que el crecimiento, o sea, las afecciones en el crecimiento, desarrollo y que los fetos van a presentar algún tipo de malformación, fue algo que contestaron en todas las edades, se puede observar que la parte donde dice NS y NC es bastante larga y significa que las personas no sabían o no podían contestar esa parte de la encuesta. Luego, bueno, se habló sobre el aborto, bueno, problemas por ahí al momento del parto, y también hubieron algunas personas que contestaron que el consumo del alcohol podría llegar a ser moderado. Incluso una persona contestó que su médico obstetra había dicho que podía consumir una lata de cerveza con moderación, por decirlo de una manera. Bueno, después podemos observar que nuevamente los gráficos dan bastante elevados para las personas, o sea, que en este caso las personas que tienen la secundaria completa y la terciaria incompleta poseen bastantes conocimientos, ya que son las que más respondieron que el crecimiento, se ven las afecciones en el crecimiento, desarrollo y los futuros bebés van a presentar malformaciones.
Y bueno, y de todas las barras se puede seguir viendo que no sabe y no contesta, sigue también elevado. Bueno, este gráfico lo hicimos también porque, bueno, era una de las partes también de la encuesta, pero no nos parece que exista una relación tan estrecha entre el ingreso familiar con las respuestas que se brindó. Lo pusimos para que pudieran observar nuevamente lo mismo, que estas barras siguen siendo más altas y bueno, y a comparación del resto de las respuestas que no saben y no contestan, todavía hay un nivel bastante considerado. Finalmente, se les consultó si conocían algún medicamento o vitamina que se deba tomar durante el embarazo y, en caso de que los conozcan, que mencionen cuál o cuáles serían. Se observó que muchos no poseen directamente el conocimiento, porque como se puede ver en esta barra roja, significa que no sabían directamente, pero sí en su mayoría tenían conocimiento sobre el ácido fólico y algún que otro suplemento. Sin embargo, es necesario aclarar que los médicos recomiendan normalmente el ácido fólico y el hierro también, pero tanto el calcio como la vitamina A y la D no están recomendados si la persona se encuentra con un estado de salud pleno y no tiene ningún déficit. Y es algo que por ahí muchas personas con capacidad de gestar contestaron que podían consumir, pero la realidad es que solamente tiene que haber una recomendación por parte del médico. Bueno, acá nuevamente podemos observar que si bien obviamente el tema de secundaria completa siempre va a estar más elevado, es porque tuvimos mucha muestra de ese rango. O sea, la franja etaria que manejamos fue más o menos entre personas de entre 20 a 25 años, con secundaria completa, y con un ingreso familiar entre 25 a 50.000 pesos argentinos. Y bueno, y como verán, el tema de que las personas no saben directamente es algo que nos debería llamar la atención, porque durante el periodo de gestación, cualquier ingesta sin prescripción médica puede tener grandes consecuencias en el desarrollo embrionario. Así que es algo que nos pareció importante resaltar, porque no es que, por ejemplo, uno puede consumir una vitamina o lo que sea porque tal vez una amiga, una mamá o alguien lo consumió en otro periodo de gestación, sino que las consecuencias de llevar a cabo eso son muy graves. Bueno, acá exactamente lo mismo, aunque bueno, en este caso las personas que tienen un ingreso familiar entre 25.000 y 50.000 pesos argentinos contestaron en su mayoría que el ácido fólico y algún otro suplemento eran lo que más conocían. Bueno, para concluir, de todo este trabajo de investigación, nos pudimos dar cuenta de lo importante que es que se lleven a cabo los cuidados prenatales, y si bien gran parte de los encuestados presentaron conocimientos adecuados acerca de los factores de riesgo que tienen consumir alcohol, fumar o, por ejemplo, en este caso, bueno, ingerir por ahí sustancias que desconocen, tal vez gran parte, por ejemplo, de lo que podría considerarse riesgo vulnerable, población vulnerable, como lo son los adolescentes o las personas entre 20 y 25 años, ya que son las personas con la edad fértil más óptima, desconocen todavía cosas y que es algo que debería llamar la atención porque debería darse no solamente información en esto en las escuelas, sino que también por otros medios. Bueno, ¿concluyeron entonces ahí? Sí, profe. Buenísimo. Muy bueno el trabajo.
A ver si alguno de los tutores quiere expresar alguna pregunta o alguna duda que haya quedado, o alguien tiene alguna duda o algún comentario. ¿Los ayudaste vos, Adrián? No, yo no los ayudé nada, son ellos. Me parece que los ayudaste, excelente los gráficos, excelente el análisis, muy bien, chicos. ¿Hay algún informático ahí en el grupo, ingeniero? Los felicito, realmente. Sí, Nacho. Nacho del grupo es el que Nacho, hace los gráficos para todo. Realmente espectacular, muy bien. Me leí todas las respuestas. ¿Eh? Me pasé toda la tarde leyendo respuestas. No, sí, esa por ahí fue la parte más difícil para ir el trabajo de campo, porque al ser respuestas abiertas, tuvimos que ir una por una y muchas personas por ahí respondían al mismo tiempo: aborto, malformaciones, complicaciones en el parto, y bueno, intentamos resumirlo bastante, pero... Es cierto, la parte más difícil siempre de un trabajo de campo es la parte, la que no es de números, la parte abierta, la parte que hay que ver pregunta por pregunta, tratar de juntar las que son parecidas. Esa es la parte más complicada. Pero aparte, muy, muy bien los datos que cruzaron, muy bien la forma de graficarlas, se comprendió muy bien. Ustedes se dan cuenta que están haciendo palotes en investigación. En investigación, eso es realmente emocionante. A mí me emociona, ¿no? Roberto D'Angelo dijo lo mismo ayer, ver que ustedes en segundo año de medicina ya estén haciendo investigación científica. Y bueno, y que lo hagan con la calidad que lo hicieron hoy, realmente es muy emocionante y los felicito. Los felicito, chicos, porque se pasaron. No sé si quieren hablar, bueno, vos tutor, Adrián, debes estar con un babero. La verdad que estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. No sé, como ayer nos llamó la atención que la gente de su grupo etario, como ustedes dicen, la gente más fértil, ¿no? Por así decirlo, tenga tan poco conocimiento de qué vitamina tienen que tomar y qué importancia que tiene esta vitamina para prevenir malformaciones severas, ¿no? Que es como el cierre del tubo neural. Y que se informen muchas a través de sus amigas, ¿no? Porque ese era el porcentaje más alto de obtener información a través de las amistades. Yo pensé que iba a salir más a través de las redes sociales, que andaban por ahí. Bueno, y los pone a ustedes en un rol fundamental, porque ustedes son amigos y amigas de mucha gente que no estudia medicina, y bueno, que pueden por ahí ser... tienen un papel importante en la educación para la salud, ¿no? De estas amigas. Bueno, y les pregunto, como ayer, algunos vieron en sus hipótesis que hay una ley nacional de suplementación de ácido fólico, ¿no? ¿Lo vio alguien en sus investigaciones? ¿En los grupos? Nadie sabe que ¿no? Franco, ¿ustedes no lo vieron en el grupo nuestro? No cierres el micrófono, Franco. Le pregunto y apaga el micrófono. No, justo lo apagué, profe, pero no me acuerdo si no. ¿No lo hablamos en el grupo? ¿En los otros grupos tampoco? ¿En el grupo de Luciano, de Pablo? ¿Qué tema, Ale? El tema de la ley de ácido fólico en la incorporación de las harinas. En las harinas, el ácido fólico por este problema tan importante que es... Pobres celíacos. Nada de celíacos, no tiene nada que ver. Pobres celíacos, vos tenés razón, pobres celíacos. El otro día hablábamos en el grupo, no sé si en el grupo del jueves o del viernes, Franco no sé en qué andaba, porque no estuvo. No, sí, pero ahora me acuerdo. En APS hablamos de eso. En APS hablamos. Porque Franco pertenece al grupo de nosotros. Se me mezclan los grupos, tenés razón, lo hablamos en APS. En APS hablamos que, bueno, hay una ley nacional, porque no me acuerdo dónde preguntaron por el yodo, acá en Argentina, en otros países, como en España, por ejemplo, se les da yodo a las embarazadas, para prevenir los problemas tiroides, el hipotiroidismo congénito, que es lo que es una enfermedad severa, se le pone yodo, se les da yodo a las embarazadas. Acá en Argentina no hace falta porque se le pone yodo a la sal, entonces no necesitamos dar yodo como suplemento.
Y acá hay una ley nacional con la cual se le suplementó a las harinas con ácido fólico. Entonces, ¿por qué necesitamos tomar la pastillita igual? Porque el ácido fólico con la cocción se desnaturaliza y se pierde. Entonces, igualmente necesitamos tomar ácido fólico 3 meses antes de planificar un embarazo. Profe, sí. Perdón que le interrumpa, pero también en el trabajo algo que nos pareció importante es que al momento de, o sea, cuando ustedes subieron la encuesta, toda la información, hablaban todo el tiempo de personas con capacidad de gestar y que eso es algo que últimamente se le está prestando mucha atención y más cuando se habló sobre el proyecto de ley de aborto, en donde ya no pasaba a ser como mujeres, sino personas con capacidad de gestar que tengan que tengan el derecho de poder elegir sobre sus cuerpos. Exactamente, por eso se cambió el tema, la palabra mujeres en edad fértil, ¿sí? Porque si no parecemos un envase nada más. Exactamente. Somos un envase porque no es cuestión. Y hablábamos el otro día también, pobres celíacos, ¿no? Porque se fortificó solamente la harina de trigo. Y los celíacos que no pueden comer harina no tienen ninguna ayuda. Que cada vez son más encima, ¿no? Encima cada vez son más, justamente, ¿no? El hecho o siempre fueron los mismos y no los captábamos. Sí, no sabemos, también puede influir el hecho del abandono de la práctica de la lactancia, que la lactancia protege disminuye el riesgo de enfermedad celíaca, porque si uno está tomando el pecho al momento de la introducción de alimentos con gluten, disminuye hasta un 80% el riesgo de tener enfermedad celíaca. Y aparte los detectamos mucho más, tenemos mucho más abierta la alerta para detectarlos ante anemias, ante otras cosas que antes no pedíamos para hacer diagnóstico de enfermedad celíaca. Y aparte, bueno, porque tenemos, ¿ustedes saben dónde está el ácido fólico? ¿En qué alimentos se encuentra el ácido fólico? Profe, justamente iba a hablar algo de eso. Sí, decí Cami. Nada, que yo tuve que investigar justamente esa hipótesis y está bien detallado en la página del Ministerio de Salud que hay una ley que es la 25.630 que dice que se debe suministrar en forma obligatoria hierro, ácido fólico y otras vitaminas del grupo B, con harinas y también vegetales de hojas verdes, como la espinaca, acelga y lechuga, por ejemplo. Justamente, bueno, también las verduras y las legumbres tienen ácido fólico, y son las verduras de hojas verdes oscuras, ¿sí? Y verduras que no son muy apetecibles en nuestra población, como el brócoli, la acelga, la espinaca, la rúcula. Son verduras que por lo general no son muy amadas por la población argentina. Y bueno, si la gente la palta sí, por ejemplo, pero la palta es carísima. Si la gente comiera estas verduras a diario, todo lo que no come, dice Cami. Por lo general son todas las verduras quisiera decir algo fuera del ácido fólico. Sí. Dos cosas, una que son las 4:10 de la tarde. Sí. Y la otra es que... El horario es hasta las 5, Pablo, por lo general. Sí, bueno, pero falta la red, todavía faltan cosas. Bueno, pero vamos a terminar bien, ¿no? Quería, por un lado, felicitarlos a los chicos, porque realmente han hecho un trabajo de tabulación en una base de datos que es bastante enquilombada, y yo creo que eso realmente es para reconocerles realmente el trabajo que hicieron, y como dijeron, avanzaron mucho en la técnica de investigación en segundo año, cosa que es realmente importantísimo resaltarlo. Respecto al trabajo en sí mismo, hubo una cosa que a mí me llamó la atención, que fue el tema de la duda que tienen con respecto a la incidencia que tienen las drogas durante el embarazo, porque la gran mayoría dijo drogas. Sin embargo, siendo el grupo más entrevistado, el de 20 años, que es donde mayor consumo de alcohol hay,
llama la atención los poquitos que reconocen al alcohol como un problema durante el embarazo. Esto también me hacía pensar la importancia de hacer hincapié en toda la población entre los 20 y 35, diría yo, con respecto a la importancia del consumo abusivo de alcohol, que una cosa es consumirlo socialmente, no hay problema, pero cuando se consume de más o se consume mucho, trae importantes problemas en la mamá y en el bebé, cosa que no parecería que no es una conciencia media fuertemente establecida. Acá también me gustaría hacer recalcarlo este tema, ¿no? Pero en sí, lo más importante me parece que el trabajo que han hecho es valiosísimo, es fabuloso, así que lo felicito. Igual había una pregunta sobre alcohol específicamente y esa de las drogas hablaba de otras cosas. Había ya una pregunta específica para el alcohol. Muy bien. Adrián. ¿Qué sigue? Sigue la red conceptual a cargo del grupo B4. Ahí comparto pantalla. Hola, buenas tardes primero que nada. Mi nombre es Marisol, soy del grupo B4 y junto con mi compañera Aileen vamos a exponer la red. Bien, el problema que nosotros encontramos fue enfoque heteronormativo del equipo de salud en la atención del embarazo, el cual dificulta el diagnóstico y en el área de salud genera estigmatización, lo que provoca discriminación, ocasionando traumas psicológicos en los pacientes, en donde ocasiona o genera que ellos ya no acudan nuevamente a las consultas pertinentes o hasta incluso que abandonen tratamientos, ocasionando que se automediquen ellos mismos y generando que pongan en riesgo su salud. El enfoque heteronormativo en el área de salud se puede disminuir a través de la capacitación en el enfoque de género, ya que este busca reducir la discriminación y a su vez es un objetivo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cuya identidad tiene como función principal contribuir a mejorar la calidad de vida de las naciones. La capacitación en el enfoque de género también está estipulada dentro de la Ley de Identidad de Género, que garantiza un enfoque integral desde la perspectiva de los derechos. Este enfoque integral desde la perspectiva de los derechos junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo son necesarias para evitar la discriminación y los traumas psicológicos. La capacitación en enfoque de género junto con la ley de género son importantes para eliminar el enfoque patologizador que hay sobre la orientación sexual del paciente. Una forma de eliminar este enfoque patologizador es, por ejemplo, aceptar a las personas trans dentro de la diversidad, diversidad humana y no clasificarla como una enfermedad o un problema a tratar. Un claro ejemplo se vio hace 30 años cuando la Organización Mundial de la Salud sacó de la lista de enfermedades mentales a la homosexualidad, por ejemplo. Entonces, la capacitación en el enfoque de género permite abarcar a la orientación sexual del paciente de una manera integral y así mejorar el diagnóstico del mismo. El enfoque heteronormativo en el equipo de salud dificulta la entrevista ya que la convierte en un ambiente tenso donde el personal de salud percibe datos erróneos del paciente donde termina perjudicando el diagnóstico a su vez. Bien, entonces el enfoque heteronormativo dificulta también las entrevistas durante el control de embarazo y la fertilización asistida. Si bien en nuestro país existe la Ley Nacional de Fertilización Asistida, la Ley 26.862, que busca reducir este enfoque heteronormativo del equipo de salud en la atención del embarazo, ya que asegura que todas las personas, sin importar su orientación sexual, su estado civil, tenga o no tenga su obra social, poder acceder a la fertilización asistida de manera gratuita. Y, estos tratamientos también están contemplados dentro del programa médico obligatorio, en donde las obras sociales o las prepagas tienen que estar comprometidas a cumplir estos tratamientos,
donde los tratamientos deben encontrarse libres de discriminación, ya que esta discriminación provoca un déficit en el abordaje de la fertilización asistida. Entonces se puede decir que la fertilización asistida forma parte de la planificación familiar, en donde estos tratamientos es necesario tener en cuenta los antecedentes de la paciente, porque gracias a ello vamos a poder determinar si vamos a llevar tratamientos de baja complejidad o de alta complejidad. Los tratamientos de baja complejidad pueden ser como inducción a la ovulación, estimulación ovárica, inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal, mientras que los de alta complejidad pueden ser como fecundación in vitro, inyección intracitoplasmática de espermatozoides o criopreservación de ovocitos y embriones. Bien, bueno, en el control del embarazo se lleva a cabo una técnica que es el examen vaginal bimanual, que en este caso tiene como función determinar la posición intrauterina. Los distintos tipos de posición uterina pueden ser retroversión, retroflexión, anteversión, anteflexión, retroversoflexión y anteversoflexión. Esta técnica también tiene como función determinar la edad gestacional, lo cual termina favoreciendo el diagnóstico. El diagnóstico en este caso de embarazo se puede llegar a realizar a través de la tira reactiva, la cual contiene anticuerpos monoclonales que detectan la subunidad beta de la hormona gonadotropina coriónica humana, en este caso en la orina, ya que esta hormona es solamente secretada cuando las mujeres se quedan embarazadas. Bien. Centrándonos en el control de embarazo, como ya dijo mi compañera, implica el examen vaginal bimanual, pero también asegura la inmunización de la embarazada por medio de las vacunas triple bacteriana acelular y la antigripal, la cual se indica una dosis en el primer trimestre de embarazo. Estas vacunas disminuyen el riesgo de morbimortalidad materno-infantil. A su vez, el control de embarazo asegura la ingesta de ácido fólico para evitar tanto la morbimortalidad materno-infantil como los defectos en tubo neural. La ingesta de ácido fólico, quiero focalizar acá, es muy importante que sea asegurada por el control de embarazo dentro de educación para la salud, dentro de planificación familiar, disculpen, ya que la misma se tiene que comenzar a tomar en un periodo de 1 a 3 meses preconcepcional, porque la mayoría de las mujeres, cuando ya pasaron los 25 a 27 días de gestación, no saben que están embarazadas, por eso es importante. El control de embarazo en el control de embarazo también se realiza la historia clínica perinatal, la cual tiene en cuenta tanto la vivienda, en este caso la paciente relata vivir en una zona de chacras, por lo que pudimos notar que puede estar muy expuesta a pesticidas, aumentando el riesgo de morbimortalidad materno-infantil. También tiene en cuenta la convivencia con mascotas, que en este caso nosotros nos centramos en los gatos, ya que pueden tener toxoplasmosis, aumentando el riesgo de un aborto espontáneo y de restricción del crecimiento intrauterino. La historia clínica perinatal también contempla los hábitos de vida, siendo estos los de la paciente, la ingesta de vitaminas prenatales, una alimentación deficiente, si bien la paciente relató alimentarse bien en su casa, en la facultad por lo general se salteaba varias comidas, y ser fumadora pasiva, lo que puede llegar a inducir un aborto espontáneo y restricción del crecimiento intrauterino. La historia clínica perinatal también registra los antecedentes del tipo familiar y personal, siendo los personales ser fumadora pasiva, tener un aborto espontáneo y tener el carnet de vacunación incompleta, ya que recibió la última dosis en 7º grado. De tipo familiar, el único que relató fue tener hipertensión arterial, el cual durante el embarazo puede llegar a ocasionar preeclampsia, sería una eliminación de proteínas en la orina, seguido de otros síntomas, o eclampsia, que es la forma más grave, la que puede ocasionar convulsiones o coma a partir de la 20ª semana de ese embarazo. También puede ocasionar insuficiencia placentaria, es decir, que la placenta no está nutriendo como debe al feto, y causar de esta forma restricción del crecimiento intrauterino. Y ahí ya terminaríamos.
Bueno, me dejaron mudo con la red, impresionante, hay comentarios ahí en el chat felicitando a los compañeros del grupo, la verdad que es muy completa y toma todas las temáticas prácticamente a partir del problema del enfoque heteronormativo que pusieron ustedes en el embarazo. La verdad que hacía tiempo que no veía una red tan completa y bueno, no más que felicitarlos y bueno, no tengo más para decir. A ver, los tutores, el resto. Felicitarlos, muy linda la red. Hemos cumplido los objetivos. Ya estamos medio cansados hasta ahora. Sí, lo que puse en el chat, Adrián. Fíjate en el chat todas las cosas que dice. Es lo que puse en el chat, que está muy completa, se ve bien cuál es el problema y las hipótesis. Está bastante bien enredadita, o sea, bien, todo tiene que ver con todo. Es clara, toca, creo que casi todos los temas, si no todos, que el caso da para tocar. No, muy buena, sí, muy buena, realmente muy buena. Los chicos querían despedirse con un videíto cortito como finalización. Les recomiendo que lean los comentarios a los chicos del chat. Igual después vamos a subirle el chat. ¿Quién está grabando? ¿Vos, Lucho? No, yo. Ah, acordate, Pablo, de guardar el archivo de texto, ¿viste? Que dice chat, text, sí. TXT. Ese también guardarlo, así lo subimos para Dale. Todos los mensajes nuestros, tuyos, de Lucho, que están grabados. ¿Quieren pasar el videíto y nos cerramos con eso, les parece? Hola, ¿se me escucha? Sí, Tommy. Bueno, la idea más que nada de mostrar el video es ver cómo se sienten las personas que no cumplen con la heteronormativa, como es en el caso del video de las mujeres trans. A ver si... Con eso nos despedimos. Tema de salud, a veces sentís ese tema de cuando te llaman por el otro nombre, que no te sentís identificada. Ese tema es bastante sufrido para cada una de las compañeras. Retomando lo que vos dijiste del tema de los servicios de salud. A ver, yo no me hice atender de compañeras sobre este estigma y esta discriminación en el acceso a la salud. Por eso la expectativa de vida de una mujer trans en este país es de 35 años. Nos estamos muriendo por no tener un acceso a la salud. Por eso nos inyectamos en nuestros cuerpos silicones industriales que hacen estragos, nos autohormonizamos, que también hace estrago en nuestro cuerpo. Y eso es la verdadera exclusión de un servicio de salud. De salud, de educación y de lo que vos quieras mencionar. Hemos logrado mucho, pienso que hemos logrado mucho, pero aún nos falta muchísimo, muchísimo. Falta todavía capacitaciones a los médicos, que no tienen nada, no tienen las capacitaciones para atender a una mujer o un hombre trans. Vos te acercás, a mí me pasaba en particular, yo me acercaba a un hospital, un médico endocrinólogo X, me decía, la verdad que no sé de qué me estás hablando. Entonces caemos en eso de que nos automedicamos, nos inyectamos siliconas industriales, y la verdad que es triste. Es triste porque la mayoría de la sociedad decís la palabra trans, travesti, y siempre está relacionada a prostitución, venta de drogas, estamos encerrados en esos guetos antiguos, y es terrible porque ella es hermana, yo soy hija, puedo ser mamá, tía, sobrina, somos personas igual que todas y seguimos excluidas todavía.
Bueno, en este caso particular lo que le pasa a Marisa es que ella va al servicio de salud porque se siente mal, porque tiene un dolor en el pecho, perfecto. Pero no es porque, a ver, puedes ir vos, puede ir él, puede ir cualquier otra persona con dolor de pecho y dice, sí, venga, pase por acá, vamos a hacer los estudios. Y es lo que volvemos a hablar nuevamente de lo que es el estigma y la discriminación hacia la población trans. Voy, te acercás, como le sucede a Marisa, yo me he acercado al servicio de salud, he dicho, no sé, te hago un ejemplo, yo soy psoriásica. Fui y me acerqué a un dermatólogo de un hospital público, y ya teniendo mi nombre, mi cambio registral, todo. Y el médico me trataba de él. Y por más que tenían en mi historia clínica el nombre de actual, ahora Alejandra, me seguía tratando de él. Entonces ahí pasamos en el tema de que si va una persona cis, hetero, tengo un dolor en el pecho, me picó algo, sí, pase por acá. Perfecto. Ya nosotras venimos con una mochila, que es lo que decíamos anteriormente, que estamos con un rótulo. Ser trans es decir, bueno, ¿para qué? No, viste que te miran. Te miran desde que vas entrando al hospital, con el de seguridad, con después el que te atiende, con la secretaria, con la enfermera. Y es una burla constante. Es una burla constante. Es una burla constante y muchas compañeras han perdido la vida por esto. Y siguen perdiendo la vida por no acceder a un servicio de salud. Entonces, esto es lo más trágico. Teniendo una ley de identidad de género que es nacional, que sus dos pilares son cambio registral y acceso integral a la salud, no se puede creer que todavía en ciertos municipios, provincias, a las compañeras les siga costando tanto atenderse, ir a un odontólogo, ir a hacerse, no sé, lo que quieras. Y volvemos con eso. Seguimos todavía en el estigma y discriminación, que es constante y cada vez ahora se siente más. ¿Cuántos casos ahora de mujeres trans muertas por fobias? Es impresionante. Cada vez, todos los días vos te levantás con una compañera más asesinada, con una compañera más, si no es asesinada, es mutilada, es una bajeza total. Y la verdad que no se puede creer. Esperemos que las futuras generaciones, que están cambiando, las futuras generaciones, yo veo en el trabajo que hago con ATE y con la Casa Trans, que la parte de niñez y adolescencia trans, los padres y las madres acompañan a sus hijas y eso es tan gratificante. Yo a mis 41 años, a mí me hubiese encantado que mi mamá y mi papá me llevaran de la mano a un lugar donde te atiendan y sepan y estén interiorizados del tema. Porque ¿qué impacto tiene una criatura de 5 años, como en mi caso particular, que después te queda marcado de por vida? Porque las trans siempre nacemos con un rótulo. Ya desde que vos naciste tenemos un rótulo en este país. Que no puedes hacer otra cosa que peluquera, no sé, costurera. ¿Por qué no aspirar a ser abogada, médica, jueza, presidente o presidenta de la nación? ¿Por qué no? Bueno, muy interesante el video. Yo tuve que salir un ratito, me perdí el principio, pero muy interesante. No sé quién lo trajo, quién lo propuso. Los chicos de la red, los grupos de Luciano. Buenísimo, muy bueno. Muy bueno. No sé si todos pudieron ver el video que está en la página, en este caso el de las entrevistas, el uruguayo. Les recomiendo encarecidamente que lo vean como profesionales que van a atender pacientes. Es un video muy, muy esclarecedor de cómo hay que atender en general las consultas. Es un video cortito y que les va a servir mucho en el día de mañana cuando tengan que hacer consultorio. Así que guárdenselo. Es un video de YouTube, es muy esclarecedor, les prometo que no se van a arrepentir de verlo. Si alguien lo vio y puede apoyar,
esta opinión. No es un plomazo y es muy bueno para que lo vean. Está ahí para verlo en el caso, en este caso, en el caso del ensayo de parcial. Bueno, Pablo, si por favor no... ¿Quién era el que tenía el anfitrionador, sala 6? ¿Vos, Pablito? Por favor no cierres, así estás con el micrófono muteado. Abrí el micrófono, Pablín. No, digo que está abierto hasta las 11 de la noche. No, digo, así, porque Luciano quiere que se cambie. No hay historia. No cierres el salón, así hacemos la fase 5, porque Luciano quiere quedarse y hacer la fase 5 ahora con el grupo, porque está posguardia y se nos muere, se va a morir. Entonces, dale. Que no cierres para todos, por favor, que nos dejes quedarnos en el aula, ¿puede ser? Dejo el aula abierta. Eso, gracias. Bueno, el grupo B2, entonces nos vamos a nuestro Zoom para hacer fase 5. Y el nuestro también. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chau. Chau. Muchas gracias, aplausos para todos, estuvieron perfectos. Chao.